Griten de júbilo los cielos, porque el Señor lo ha hecho. Griten de alegría profundidades de tierra, prorrumpan montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que hay en él, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Isaías 44, 23. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Salmo 85, 9. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Salmo 43, del 6 al 7. ¿Cuál es la razón por la cual Dios crea un pueblo para sí? ¿Qué es lo que le da sentido a estar reunidos como lo hemos estado hoy y como lo estaremos este domingo y muchos otros domingos por la mañana como uno de nuestros deberes religiosos? Es más, ¿para qué existe la iglesia? Yo estoy seguro que muchos de ustedes podrían proveer respuestas diversas y honestas a estas preguntas. Algunas con un grado mayor de erudición que otras y otras tal vez tan simples como para que un niño pudiera entenderlas. Pero a juzgar por los textos que acabamos de leer, los cuales son una pequeña muestra muy poética, por cierto, de lo que es un tema central en toda la Escritura, el propósito por el cual Dios crea a un pueblo para sí no es otro que su propia gloria. Así como se oye, Dios ha constituido un pueblo para que ese pueblo comunique a los confines de la tierra su gloria. Por supuesto, esta es una idea que pudiéramos desarrollar más ampliamente. Sin embargo, yo quiero que a la luz del texto que vamos a considerar como nuestro texto base, aunque vamos a estar andando por algunos pasajes de la Escritura, veamos el propósito por el cual Dios ha creado a la iglesia. Y veremos también que gran parte de ese propósito es mostrar que el motor por el cual la misión de la iglesia es impulsada es precisamente la comprensión de ese propósito por el cual Dios ha creado a su pueblo. Y vamos a aterrizar esa idea luego a unas realidades prácticas, pero yo quiero que consideremos como nuestro texto Hechos capítulo 1, versículos del 6 en adelante. Dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel o a Israel? Y Jesús les contestó: no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La idea que yo quiero proponerles es la siguiente: Dios muestra su gloria por medio de la iglesia en la medida en que ésta cumple la misión de ser testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. De nuevo, Dios muestra su gloria por medio de la iglesia en la medida en que ésta cumple la misión de ser testigos de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y quiero que desarrollemos esa idea a la luz de los siguientes encabezados. Vamos a ver en primer lugar el poder del Espíritu para cumplir la misión. Luego hablaremos del carácter de la misión y finalmente veremos el alcance de esa misión con algunas implicaciones prácticas. Miren lo que dice nuestro texto en el versículo 6 del libro de los Hechos capítulo 1. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Después de resucitar, Jesús caminó con sus discípulos por más de 40 días y en el momento antes de ascender a la vista de todos sus discípulos y en medio de ángeles que le llevarían a la gloria, ellos le hacen una pregunta crucial al Señor Jesucristo: ¿restaurarás el reino de Israel
o a Israel en este tiempo? Ellos estaban preocupados, genuinamente preocupados por lo que habría de suceder a la nación de Israel en el futuro cercano. Durante el tiempo que ellos estuvieron al lado del Señor, ellos habían escuchado a Jesús hablar de que Él iba a traer el reino, de que Él era el reino, de que el reino había llegado. Pero ahora ellos estaban viendo que Jesús estaba yendo y eso no parecía tener mucho sentido. Ponte de acuerdo, Señor. Traíste el reino y te vas, traíste el reino y nos dejas solo. ¿Cuándo es que vas a restaurar ese reino? Si te vas mañana, entonces lo vas a restaurar hoy. ¿Cuándo será el día de esa restauración? La respuesta de Jesús parece evasiva en principio, pero como veremos no lo es en el fondo. Jesús les deja claro que ellos no debían estar preocupados por esas cosas terrenales que solo tenían lugar en la mente del Padre. Algo que de hecho es muy importante para nosotros en nuestro tiempo. Pero en cambio Jesús les dice que ellos van a recibir poder para luego ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Jesús sí está respondiendo la pregunta, solo que no en los términos en los que ellos esperaban que la pregunta fuera respondida. Desde el inicio de los tiempos, el propósito de Dios ha sido comunicar su gloria por medio de todo lo creado, tanto en los cielos como en la tierra. Y ustedes pueden ver eso en la creación de Abraham, en el mismo huerto del Edén. El Señor le da a Adán lo que nosotros conocemos como el mandato cultural. Tú te vas a unir a tu mujer y tú vas a llenar la tierra. En cierto sentido, Dios tenía un plan básico en mente. Era, creo a Adán a mi imagen, a Eva de Adán, que sería mi imagen, y a los hijos de Adán y Eva serán mi imagen, y luego toda la tierra será llena de mi imagen. Pero nosotros sabemos que el pecado entra en la humanidad y en el capítulo 3 de Génesis vemos que se arruina en cierto sentido, hablando en términos terrenales, el plan inicial. Y uno diría, Dios podía perfectamente haber acabado todo y dar por cerrado el trato. Sin embargo, nosotros vemos en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel que el Señor llama a Abraham y le dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y parece que la idea del Señor seguía siendo la misma, que la tierra fuera llena de su gloria. Después de eso, el Señor convierte a Abraham en un pueblo y le da una ley y les dice, sean santos como yo soy santo, para que cuando las otras naciones los vean a ustedes, ellos entiendan que yo estoy en medio de ustedes y entonces puedan ver mi gloria. Con el tiempo ese pueblo se convierte en una gran nación y el Señor les permite construir un templo glorioso con el propósito de que todas las demás naciones vieran que en medio de esa nación estaba la gloria de Dios. Pero Israel, al igual que Adán en el huerto, fracasan y ellos son deportados, llevados a Babilonia por un largo cautiverio, y cuando ellos regresan el Señor les da una promesa y les dice, ustedes van a restaurar el templo de nuevo y la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Efectivamente ellos restauraron el templo, pero la gloria postrera no fue mayor que la primera, al menos no en cuanto al templo. Sin embargo, la promesa de Dios seguía vigente. La gloria de Dios habría de ser revelada de manera mucho más esplendorosa, con mayor esplendor en algún momento. Tú ves, José, hay que ser recursivo. Con mayor esplendor, en algún momento. Y ese momento llegó ¿cuándo? Cuando el Señor Jesucristo se encarna. Juan capítulo 1 dice que el Señor habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Literalmente lo que está diciendo Juan es que el Señor hizo un tabernáculo en nosotros y que esa gloria ahora era una gloria visible, era un verbo encarnado, era una persona. La gloria de Dios postrera, prometida en el Antiguo Testamento, había venido en Cristo, pero ahora se murió. Resucitó al tercer día con mayor gloria, pero ahora se va. ¿Y la gloria? ¿Y cómo, Señor, tú vas a continuar comunicando tu gloria al mundo? Y es aquí donde aparece la idea de Dios constituyendo ahora un nuevo pueblo. Con el mismo plan, seguir comunicando su gloria a los confines de la tierra. Y es a ese pueblo al que nosotros llamamos la iglesia. Notemos cómo siempre la gloria de Dios ha estado ligada a lo que sucede con el pueblo de Dios. En nuestro caso, la iglesia.
Es en la iglesia donde los que son parte de su pueblo crecen para parecerse más a Cristo, que es la revelación perfecta de la gloria de Dios. Y eso no es otra cosa que el cumplimiento del plan maestro previamente concebido. Si ustedes se fijan con detalle, con detenimiento, el plan nunca cambió. Solo cambiaron los personajes y el escenario. Pero el plan es el mismo. El del huerto, el de Cristo. El de Adán, el del postrer Adán. Que la gloria de Dios fuera manifiesta. Ya no llenamos la tierra por medio de la procreación, porque no se transmite la gloria de Dios por causa del pecado a través de las generaciones y de la sangre, sino de formar la imagen de Cristo del postrer Adán en los confines de la tierra. De hecho, esa es la idea que Pablo desarrolla en Efesios cuando dice en el capítulo 2, versículo 6 y 3, versículo 10, y juntamente con él, esto es con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta aquí la idea parece clara, por lo menos la idea que estamos planteando desde el principio. Dios ha constituido un pueblo para que a través de ese pueblo Él revele su gloria. Y yo sé que hasta ahora usted ha escuchado tanto la palabra gloria que esto que acabo de leer suena glorioso. Efesios 2 y 3, Dios revelando su gloria por medio de su pueblo. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que un manojo de hombres judíos de clase de media hacia abajo se convirtieran en el depósito de nada más y nada menos que de la gloria de Dios? Es decir, ya teníamos suficiente y es entendible que Dios depositara su gloria en la persona de Cristo. Pero ahora al ascender Él, ¿qué sentido hay en que Él encomiende la transmisión de esa gloria a unos hombres que 40 días atrás lo estaban dejando solo en una cruz? ¿Qué es lo que hace que el Señor haga descansar todo el destino subsiguiente de su plan, revelar su gloria, en los hombros de estos hombres quienes constituían para entonces la iglesia? La respuesta está en el poder que Dios daría a ellos por medio del Espíritu. Esa es la respuesta. En su misión de comunicar la majestuosa gloria de Dios, la iglesia requiere de un poder superior a cualquier poder terrenal. Jesús ya lo había anunciado, pero ahora lo está ratificando. El Espíritu Santo vendrá a morar en ustedes y Él les dará poder. Eso sí tiene más sentido. La gloria está en buenas manos. Está en buenas manos. Anteriormente, como ustedes saben, el Espíritu Santo solo visitaba a los miembros del pueblo de Dios. Y el Espíritu de Dios vino sobre Moisés, y vino sobre fulano, y vino sobre el profeta, y vino sobre sutano. Pero luego, después de la venida del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo reside en el creyente. Y esta es una de las verdades más asombrosas que nosotros encontramos en toda la Biblia. Los que son llamados por Dios a su servicio son impulsados por una fuerza sobrenatural, el poder del Espíritu Santo. Y es increíble que hoy el poder del Espíritu sea asociado a cuanta cosa se le ocurra a la gente en su cabeza. Este es el gran poder de Dios. Y esa etiqueta se la pueden poner fácilmente a un hombre revolcándose de un lado al otro o a alguien que está ladrando como un perro. Ese es el gran poder de Dios. Sin embargo, el verdadero poder del Espíritu sobre la iglesia es la capacidad de hablar de Cristo, como lo veremos, de ser testigos de Cristo, vivir a Cristo, reflejar a Cristo y capacidad para proclamar la gloria de Cristo con valentía en un mundo que se iba a oponer a Cristo. Esa era en esencia la función principal del poder del Espíritu.
Sabemos que esa promesa a la que Cristo se está refiriendo en ese texto iba a tener su cumplimiento pleno en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que era la promesa que Dios dio por medio de Joel. Y ese evento del aposento alto, en cierto sentido, fue la inauguración de esa era del Espíritu, como lo llamarían algunos, o de ese poder del Espíritu residiendo en el creyente. Pero la evidencia de ese poder era que ese manojo de hombres al que nos acabamos de referir, cobardes y hombres que habían abandonado al Señor en su muerte, ahora iban a estar involucrados en ser fieles testigos y mártires del Evangelio del Señor. Mis amados hermanos, llamados e involucrados en el ministerio que están aquí en esta conferencia. Si la iglesia todavía tiene esa misión que tenía en Hechos capítulo 1 y que el Señor declaró clara y expresamente, y yo creo que todavía la tiene, entonces la iglesia necesita el poder del Espíritu. Y no estamos hablando solo de señales y prodigios, sino de hombres y mujeres empoderados y dispuestos a perderlo todo a fin de ganar a Cristo y de vivir conforme a Él al precio que eso implique. Y eso es realmente glorioso. El poder del Espíritu no es algo que nosotros simplemente de lo que podemos prescindir. Si somos la iglesia que todavía tiene la misión de anunciar a Cristo, entonces todavía ese llamado está vigente para nosotros. El poder del Espíritu en la iglesia son los dones en ejercicio para la edificación los unos de los otros. Es la santidad de los creyentes y el abandono radical del pecado. Es la comunión estrecha los unos con los otros. Es vivir de tal manera que seamos cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Es exactamente a eso a lo que se refiere Pablo en 2 a los Corintios, en el capítulo 3, cuando dice que ahora en la libertad que nosotros tenemos en el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces en esa libertad nosotros ahora contemplamos la gloria de Cristo como en un espejo. Y ese Espíritu que nos permite ahora ver con tanta libertad el rostro descubierto de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, obra de tal manera que nos va transformando de gloria en gloria hasta ser más parecidos a Él. Y es increíble, porque la obra del Espíritu no está desconectada de la misión y de la obra de Cristo y de hacer a su iglesia más semejantes a Cristo. Si de verdad queremos ser iglesias que viven la misión de Dios, necesitamos ser iglesias que desean ver el poder del Espíritu obrar permanentemente. Tenemos un llamado y ese llamado es orar por el Espíritu, para que Él nos dé de nuevo valentía, para que abra las puertas para el Evangelio, para que nos permita pensar en plantar más iglesias, incluso más allá de nuestras tácticas y nuestras estrategias, que nos permita ver la gloria de Cristo siendo extendida. Después de todo, ese es su trabajo, según las mismas palabras del Señor Jesucristo. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para pedir que el Espíritu te diera sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que oraste al Espíritu Santo para que Él te capacitara y te hiciera más santo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que el Espíritu Santo te permitiera ver en tu iglesia dones de servicio y que sirvieran para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que oramos para que el Señor, por medio de su Espíritu, abriera las puertas para la plantación de una nueva iglesia? Yo no estoy esperando que ustedes respondan a esas preguntas, pero nos ayudan a reflexionar en lo esquivos que hemos sido y en cómo hemos ignorado la necesidad que tenemos del poder del Espíritu para llevar a cabo la misión de Dios. Pero ¿en qué consistía esa misión? ¿Cuál era? Bueno, ya hemos visto cuál era la base teológica de esa misión, pero ¿qué era concretamente? Nuestro texto dice, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta en lo último de la tierra. Aunque ya hemos mencionado que en el diseño del plan de Dios para su pueblo, la misión de la iglesia es anunciar la gloria de Dios por medio de Cristo, conviene preguntarnos qué es lo que significa eso específicamente. Porque yo me temo que cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos pensando en una cosa abstracta, por allá en las nubes, que no tiene una forma concreta de llevarse a cabo. No es que vamos cargando un arca, aquí va la gloria, y vamos a plantar una nueva iglesia, ok, vamos a transportar el arca para que esa nueva iglesia lleve la gloria de Dios. ¿Qué es esencialmente esa misión? Bueno, predicar y anunciar a Cristo. Si Él es la encarnación de la gloria de Dios, entonces la proclamación de Cristo es la proclamación de la gloria de Dios. La palabra testigos que se emplea en nuestro pasaje es la que se usa habitualmente para referirse a mártires o a personas que están dispuestas a morir por la causa del Señor. Alguien que va con una sentencia en sus espaldas. La misión que Jesús le deja expresamente a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, tiene todo que ver con Mateo 28, 19. Los creyentes deben ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Pero eso es algo que va a costar, eso es algo que va a requerir valentía, además del poder del Espíritu, algo que va a requerir denuedo. De lo contrario, no sería necesario el Espíritu. Es decir, si pudiéramos hacer eso con estrategias y con planes, ¿para qué necesitaríamos el Espíritu? Si la iglesia podía crecer desde ese grupo del aposento alto y convertirse en lo que es hoy sin el Espíritu, entonces, ¿para qué el Señor habría de prometerlo? La misión de Jesús fue expresada de manera clara allí, en Mateo 28. Y sigue siendo nuestra misión. La misión de la iglesia no es otra entonces que la proclamación del evangelio de la gracia del Señor, que perdona a pecadores y los convierte en siervos fieles. La iglesia que no entiende el carácter de su misión, pronto caerá en cosas que, aunque no son malas en sí mismas, no son el propósito primario de su llamado. En los años 60, a comienzos, el cura Camilo Torres, un sacerdote católico, desarrolló una filosofía social y económica llamada la teología de la liberación. Básicamente se trataba de que la iglesia debía ocuparse de hacer justicia social y que todas las personas tuvieran igualdad económica o equidad. Y todo eso lo hizo usando versículos aislados de la Biblia, con los cuales hasta justificó la insurgencia y el tomar las armas para implementar dicho sistema. Y no me malentienda, no es que no deba importarnos la injusticia ni las necesidades sociales. Deben importarnos porque somos creyentes y a Jesús le importó. Santiago, de hecho, habla de eso. No podemos ver a alguien en necesidad y decirle, vamos a orar por ti, amén, teniendo cómo hacer algo. Pero esa no es nuestra misión principal. No es nuestra misión principal cambiar el mundo convirtiendo pastores en presidentes. No es nuestra misión principal hacer de nuestras iglesias un movimiento político. No es nuestra misión principal convertir a nuestras iglesias en centros atractivos de entrenamiento mental y superación personal. No es nuestra misión como iglesia proclamar otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado, porque Él es la gloria de Dios. Y si el plan de Dios ha sido mostrar su gloria todo el tiempo a través de su pueblo, y si la iglesia de Dios es su pueblo como yo creo que es, entonces su misión sigue siendo la misma: proclamar la gloria de Dios. Y eso es proclamar a Cristo y a este crucificado. La misión de la iglesia, ya lo dijimos, no es la transformación política, aunque ciertamente puede haber buenos creyentes haciendo política o inmersos en ella, si es que logran sobrevivir en esa selva de cemento y fiera. La misión de la iglesia está más allá de nosotros. Se trata del plan de Dios en un mundo que lo aborrece. Que tú y yo estemos aquí y podamos reunirnos libremente el domingo por la mañana
y que otras iglesias puedan hacerlo alrededor del mundo, eso es un milagro, realmente. Porque el mundo es una horda que rodea a la iglesia y al plan de Dios. Que si no fuera por la protección divina y la promesa gloriosa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, nosotros no hubiésemos pasado el primer siglo. La iglesia tiene como misión sostener con valentía el baluarte de la verdad ante un mundo que golpea contra ella. Pero ¿quiénes deben vivir en esa misión? Por supuesto, los que hacen parte de su pueblo. Y quienes lo hagan deben saber también que hay un costo asociado, que va a representarnos vituperios. Por eso dice el texto, ustedes serán mis mártires, ustedes serán mis testigos, porque va a representar dolores. Pero no hay nada más que un hombre salvado quiera hacer que aquello que sea agradable a su Salvador. Y es de eso finalmente de lo que se trata. Y la otra pregunta que podemos hacernos es, ¿hasta dónde debe llegar esa misión? ¿Cuál es nuestro campo de acción? Bueno, la respuesta también está en nuestro texto. No solo cuál es el alcance, sino cuál es la duración. Nuestro texto dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros o sobre vosotros el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra o hasta lo último de la tierra. Hemos visto hasta aquí, ¿verdad?, el poder necesario para llevar a cabo esa misión. Nosotros no podíamos llevar a cabo esa misión si no fuera por el poder del Espíritu. Hemos visto la esencia de esa misión, que es básicamente proclamar la gloria de Dios, que no es otra cosa que proclamar a Cristo, lo cual nos va a costar. ¿Pero dónde? ¿Y hasta cuándo? El Señor no solo habló del poder necesario para la misión, sino también de su alcance o su extensión. Las referencias geográficas que nosotros vemos aquí no son casualidad, porque ellas representan el desarrollo de todo el libro de los Hechos, de cómo la iglesia naciente se expandería, y más importante aún, es la pregunta inicial, o la respuesta a la pregunta inicial de los discípulos acerca de la restauración de Jerusalén. ¿Se acuerdan cómo empezó la conversación? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? En los días de Jeroboam, el reino de Israel se dividió en dos. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Jeroboam y Roboam, hijo de Salomón, tuvieron una discusión porque básicamente Jeroboam le pidió que bajara la carga impositiva. Así que eso de reclamar para bajar impuestos no es nuevo. Y que divide tampoco. Y lo que hizo Roboam fue seguir el consejo de los jóvenes, endurecer las cargas tributarias, y eso quebró el reino. Jeroboam se va al norte con 10 tribus y hacia el sur se quedan Judá y Benjamín. Finalmente, Israel ahora tenía dos centros de adoración, porque en Judá se había quedado el templo de Jerusalén y en el norte no tenían donde adorar, así que ellos se hacen un asocio religioso con los paganos y construyen un templo en el que adoraban mitad Dios, mitad pagano, que al final es adorar pagano. Y esa división de Israel fue una división que permaneció en el tiempo, incluso hasta en los días de Jesucristo. Lo que Jesús está diciendo es que Israel, que antes estaba dividido, ya no iba a estar más dividido. Ahora ustedes van a ser mis testigos y van a ir a Jerusalén y van a ir a Samaria. No sabemos cuál habrá sido la cara de los discípulos, pero pueden imaginarse al imprudente de Pedro. Samaria, dijo Samaria. Sí, Samaria. Samaria. Sí, Jerusalén, Samaria y todos los gentiles. Los judíos, los medio judíos y los no judíos. Jerusalén, Samaria y los confines de la tierra. Ya no más dos pueblos separados, sino uno solo. Y esa es la verdadera restauración. Por eso le decía en principio, Jesús no evadió su pregunta, solo la respondió de otra manera. ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Terrenalmente no. Espiritualmente, ellos ahora serán un pueblo, el nuevo Israel. Y no en un sentido étnico,
No en un sentido de etnia, sino en el sentido del propósito por el cual Dios los había constituido una nación que proclamen la gloria de Dios al mundo y a los confines de la tierra. En otras palabras, Israel volverá a ser Israel, el pueblo de Dios, si lo prefieren, para no entrar en problemas escatológicos. El pueblo de Dios volverá a ser el pueblo de Dios por el cual fue concebido inicialmente. Y ese pueblo cumplirá su misión: proclamar la gloria de Dios al mundo. El mandato divino del huerto era multiplicarse y llenar la tierra. El mandato divino de Israel era crecer y multiplicarse en la tierra como la arena del mar o las estrellas. El mandato a la nación de Israel constituida era establecerse en la tierra con gloria para que las naciones pudieran ver la gloria de Dios. Y el mandato de este Israel restaurado, de este pueblo restaurado, de esta nueva nación, es el mismo: llenar la tierra de la gloria de Dios por medio del evangelio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y fíjense que lo que hemos hecho es un ejercicio simple, porque nos ha permitido ver la Biblia como una sola historia. Y a todos estos mismos pueblos que parecen ser, este montón de pueblos que parecen contar historias diferentes, contando una sola historia, llevando a cabo el plan soberano y glorioso de nuestro Dios. Eso es lo que alguien ha denominado la teología bíblica de la iglesia, el pueblo de Dios visto desde la perspectiva de Dios. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, notará que el autor, Lucas, fue mostrando ese mandato de expansión y cómo fue cumpliéndose a lo largo del desarrollo de la historia. Primero se predicó el evangelio en Jerusalén, de Hechos capítulo 1 al capítulo 7. Luego de la muerte de Esteban, nosotros vemos en el capítulo 8 a Felipe predicando el evangelio en Samaria, y vienen los discípulos y confirman a los samaritanos. El Espíritu Santo viene como en Pentecostés para decir: no se asusten, son verdaderos creyentes como los judíos. Y luego, en el capítulo 10, nosotros vemos por primera vez a un gentil recibiendo el evangelio, Pedro en la casa de Cornelio. Y todos estaban como que, ¿y cómo podemos saber que realmente es Dios quien está obrando? El Espíritu Santo va a venir como en Pentecostés, como en Samaria, también a la casa de Cornelio. Y allí estaba el Espíritu Santo confirmando que tanto en Jerusalén como en Samaria, como desde Cornelio hasta Barranquilla, el evangelio iba a ser predicado para la gloria de Dios y para exhibir la majestad de nuestro glorioso Salvador. Eso es la iglesia proclamando la gloria de Dios a través de la persona de Jesucristo. La expansión de esta misión no ha cesado. Porque alguien dirá: si el evangelio llegó a los gentiles el día que Cornelio se convirtió, entonces nuestra misión está cumplida. Pues no, porque la meta de Dios no era que solo se reflejara o se mostrara la gloria eventual de Dios, sino la gloria permanente de Dios. Y de la misma manera que el universo sigue expandiéndose por el poder de su palabra y comunicando su gloria, como dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios, también su gloria por medio de la iglesia se sigue expandiendo en la medida en que otros están creyendo en Cristo y viviendo para su gloria, en que otros están abrazando el evangelio y en donde nunca había habido esperanza de salvación, ahora hay esperanza de salvación. La extensión de esa misión en cada rincón donde pueda ver nuestros ojos sigue siendo una prerrogativa, ya no geográfica. Tal vez sí, y haya alguien misionero que esté ardiendo en este momento por querer ir a expandir la misión de Dios en donde todavía nadie ha escuchado de Cristo. Pero no tiene que estar pensando en lugares inhóspitos necesariamente. Nuestro trabajo es un lugar donde podemos seguir comunicando la gloria de Dios. Nuestros vecindarios, nuestros entornos sociales, la ciudad en la que vivimos. Mi amado hermano, mira a tu alrededor y ve a cumplir esa misión.
de hacer evidente la gloria de Cristo en la medida en que haces evidente que Cristo está viviendo en ti. Eso es comunicar la gloria de Dios. Y saben, yo últimamente he estado teniendo una fascinación por desentrañar abstracticidades. Como que he estado preguntándome como que los cristianos somos expertos en hablar de la soberanía de Dios. Es que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es... Pero cuando tú empiezas, ¿qué significa eso de que Dios es soberano? O sea, en la vida práctica. Y José lo estaba hablando de eso ahorita. Porque cuando estamos frente al dolor y renegamos y cuando estamos en el sufrimiento, Dios no es soberano. Dios es soberano solo cuando se murió y no hay más nada que hacer. Porque nos cuesta realmente tomar esos conceptos teológicos y aterrizarlos a realidades prácticas. Y lo mismo sucede con la gloria de Dios. Algunos de nosotros hemos estado hastiados de conceptos equivocados acerca de la gloria de Dios, que la gloria de Dios es una paloma, que la gloria de Dios es un culto donde cayó escarcha, que la gloria de Dios es un culto donde la gente salió con las manos aceitosas, que la gloria de Dios es un tipo zapateando fuerte un púlpito, que la gloria de Dios es gente cayéndose al suelo. Y entonces decimos, pero ¿y la gloria de Dios qué es realmente? Y nos quedamos nadando en un limbo en el que eso se convierte solo en expresiones de nuestro lenguaje para sonar evangélico, pero no hay una realidad en la que nosotros estamos llevando eso a cabo en nuestra vida. Y yo estoy haciendo esto a propósito. Estas repeticiones una y otra vez de la iglesia comunica la gloria de Dios en la medida en que comunica a Cristo, es intencional, porque necesitamos desentrañar la abstracticidad de lo que eso significa. La extensión de esa misión es hasta los confines de la tierra. Y puede que muchos de los que estemos aquí no alcancemos a tener ministerios memorables, por lo menos no ante los hombres, pero podemos vivir a Cristo en donde estamos. Y podemos proclamar la gloria de Dios a los confines de la tierra en donde estamos. Tú necesitas vivir radicalmente a Cristo, honrar tu fe, vivir por ella, morir de ser posible por ella. Nuestra meta como líderes, los que estamos aquí, es equipar a los santos, como dice Efesios capítulo 4, con lo necesario para que Cristo sea formado en ellos y para que en la medida en que Cristo sea formado en ellos, la gloria de Dios sea cada vez más evidente. Eso es vivir en misión. Eso es vivir la misión de Dios. Es el verdadero propósito por el cual hemos sido constituidos como el pueblo de Dios. Y respondiendo a la pregunta con la que iniciamos este sermón, ese es el propósito por el cual Dios ha constituido a la iglesia. Y hay dos implicaciones prácticas que yo quiero que consideremos a la luz de lo expresado aquí ahora. La primera, la comprensión clara de la misión de la iglesia, de que esa misión es la proclamación de la gloria de Dios, es el impulso para la plantación de iglesias que precisamente cumplan con ese cometido. De nuevo, entender lo que significa la misión de la iglesia, que no es otra cosa que proclamar la gloria de Cristo, es lo que ha de impulsar la plantación de más iglesias que precisamente cumplan con esa misión. Pero eso no es abstracto, tampoco. En el mismo libro de los Hechos, nosotros vemos que la iglesia resultante de esa misión, de ese llamado, de ese momento histórico, era una iglesia con unas características específicas. ¿Qué es lo que pudiéramos decir las características de una iglesia que proclama la gloria de Dios? Número uno, es una iglesia cuyo centro en su predicación es Cristo, y eso es esencial. Cristo y este crucificado, tú puedes verlo en Hechos capítulo 2. La predicación de Pedro es una predicación centrada en Cristo. La esencia de la comunión de la iglesia resultante de esta visión y de ese llamado es una iglesia que vive una comunión de abnegación, que se niega a sí mismo con el propósito de servir a otros. Y tú puedes verlo ahí en los capítulos 2 y 3 del libro de los Hechos, al final del 2, al inicio del 3. Ellos vendían sus posesiones y las daban con tal de servirse unos a otros.
El resultado es una iglesia que anuncia valientemente a Cristo, incluso si eso significa perder su dignidad, como lo vemos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Ustedes podrán hacernos lo que quieran, pero nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. El resultado de una iglesia impulsada por esa misión es una iglesia que va a promover la santidad de Cristo por medio de una disciplina marcada que no tolera el pecado. Y eso podemos verlo en el capítulo 5. Ananías y Zafira, que pretendieron sabotear la misión de Dios y cayeron muertos por una mentira. Y el pueblo vio eso y tuvo temor, porque decían, el Dios de ellos es bastante santo. No se juega con ese Dios. Es una iglesia que promueve un liderazgo basado en el servicio, como el liderazgo de Cristo. Y tú lo ves en el capítulo 6. Escojan entre ustedes a varones piadosos, de buen testimonio, que tengan esta y esta característica. ¿Con qué propósito? Que les sirvan la mesa a las viudas. El resultado de una iglesia impulsada por esta idea es una que enfrenta la persecución en lugar de disolverse. Es una que pone el pecho al dolor en lugar de huir y como resultado se expande y crece. Tú lo puedes ver en el capítulo 7 después de la muerte de Esteban, en el capítulo 8 y luego de esa persecución, cómo hay una explosión. Es decir, que esta iglesia, los apóstoles que estaban escuchando esta instrucción del Señor y que estaban oyendo de viva voz, de la misma voz del Señor Jesucristo, vayan y sean en el poder del Espíritu mis testigos. Esa gente plantó una iglesia con estas características. Predicaban a Cristo, vivían a Cristo, eran santos como Cristo, tenían el liderazgo de Cristo, se expandieron como Cristo lo prometió. ¿Y saben qué? Ese efecto de esa comprensión es lo que debe impulsar la plantación de más iglesias. ¿Por qué queremos plantar más iglesias? Porque nuestra meta sigue siendo la misma, proclamar la gloria de Dios. Y a través de esas iglesias se proclama la gloria de Dios al hacer evidente a Cristo. Y finalmente, como segunda implicación, esta comprensión de la iglesia, que es una comprensión amplia, como si hubiésemos despegado del suelo y ahora estuviéramos viendo la iglesia como un gran plan. Lo que pasa es que a veces nuestra iglesia es tan chiquita como nuestra iglesia local. Y pensamos, ¿qué es la iglesia? Y lo primero que viene a nuestra mente es mi iglesia local, mi pastor y la hermana con la que estoy peleado. Pero cuando te subes y te levantas tan alto como se puede y ves el gran plan de Dios, tú dices, wow, mi iglesia es solo un pequeño punto en ese universo en el que Dios está comunicando su gloria. Y eso nos ayuda a tener una comprensión también de nuestra adoración y de lo que será la gloria eterna. Porque cuando vivimos la vida de la iglesia, de acuerdo con esta dimensión de que a través de Cristo se proclama su gloria, nos estamos preparando para lo que será nuestra vida eterna. Esa gloria de Cristo no se va a dejar de proclamar. Dios, incluso después que todas las cosas que nosotros tenemos en este mundo terminen, Él continuará todavía proclamando su gloria por medio de su pueblo. El plan no cambiará nunca. Dice la palabra en Apocalipsis 5, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron
delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Noten allí un pueblo, y donde hay pueblo hay gloria, a través del Cordero. Y el 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Otra vez, el pueblo de Dios por los siglos de los siglos, adorando al Cordero, proclamando a través de él la gloria eterna. Mis amados hermanos, el plan concebido por Dios en la creación de Adán no terminará. El pecado no pudo frustrarlo. Dios en Cristo Jesús ahora lo perfeccionó. Porque si Adán y Eva hubiesen tenido hijos que iban a comunicar la imagen de Dios al mundo, los hijos que ahora son hechos conforme al postrer Adán comunican una gloria todavía mayor y mucho más perfecta y mucho más gloriosa, porque son semejantes a Él y lo serán por los siglos. Alabado sea el Señor. Gracias, oh Padre Celestial, por haber revelado tu plan y por habernos hecho por tu gracia parte de Él. Gracias por el Hijo Jesucristo, por medio de quien nos has hecho tu pueblo y por medio de quien ahora nosotros proclamamos tu gloria. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a tener esta comprensión de la iglesia y a saber, oh Dios, que somos más que una manada pequeña, millones y millones de toda tribu, linaje, lengua y nación que se postran delante del Cordero para alabar al que vive por los siglos. Oh Dios, imprégnanos de esta comprensión, de modo que nos impulse a vivir vidas con ese entendimiento, Señor, que reflejen la gloria de nuestro Redentor y que nos preparen para la eternidad. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.